Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cuándo ustedes visualicen este vídeo. Muy bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a hacer un programa relacionado con Venezuela. Lo que vamos a hacer va a ser una analogía entre la historia política de Venezuela y la vamos a comparar con la historia política de España y vamos a sacar algunas conclusiones sobre hacia dónde está circulando políticamente España y vamos a proponer hacia dónde debería circular. Para ayudarnos en este análisis contamos con Diego Zavala Capriles. Hola Diego, muy buenos Hola, ¿qué días, tal, muy Héctor? buenas ¿Cómo estás? tardes. Mucho Muy gusto bien. de estar aquí otra vez. Diego es venezolano, aunque actualmente se encuentra en Madrid, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas por Madrid? Bueno, bien, ya yo creo que yo acostumbrado al confinamiento. Sí. Le he sacado su provecho, pero bueno, nada, esperando que la economía se reactive lo antes posible. Muy bien, yo a propósito me encuentro en Dubái, como en los últimos vídeos, aquí en los Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo, y también obedeciendo las normas de confinamiento que van aflojando un poquito. Bueno, Diego, pues si te parece, podemos comenzar el análisis por cómo fue el nacimiento de la nación venezolana, ¿no? En eso eres tú más especialista que yo, y luego iremos circulando desde esos momentos hacia el momento más actual. ¿Cómo surge la nación venezolana? Bueno, nada, la idea de Venezuela como país independiente tiene una fecha clave, es en abril de 1810. Más o menos ligado al momento en que Napoleón, bueno, ya había invadido España, y en Venezuela se crea una junta de defensa de los derechos del rey español, para desconocer así la autoridad de Napoleón y de su hermano en España. De esta manera se produce el primer corte con respecto a Europa, desde el punto de vista político. No estando ya el rey de España en el poder, no reconocemos a Napoleón y a su hermano, con lo cual empezamos ese proceso de independencia, que se sella en el año siguiente, en junio del 2011, del 1811, cuando se firma el Acta de la Independencia. Muy bien. ¿Y luego qué sucede cuando en España también hemos tenido nuestra propia guerra de la independencia, a la que han venido los ingleses, nos han ayudado, tal, nos hemos librado de Napoleón, Napoleón ha sido confinado en Elba y luego en Santa Elena, tal? ¿Cómo continúa el proceso venezolano? Bueno, nada, el proceso de independencia venezolano no se acaba allí. Efectivamente, cuando en España se resuelven sus problemas internos, pues comienzan otra vez su intención de recobrar el dominio sobre sus colonias en América. Y el proceso de guerras en Venezuela de independencia continúa durante 10 años más. Cuando termina ese proceso y se sella la independencia de Venezuela con la batalla de Carabobo, pues comienza un régimen o un sistema de unión latinoamericano emprendido por Bolívar, que ya llevaba algún tiempo en mente y gestionándose, y se crea la Gran Colombia, uniendo lo que hoy en día es Venezuela, Colombia, en aquel momento Panamá, que estaba anexado a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Pero bueno, ese fue un proyecto muy ambicioso para la época, y en 1830, un poco menos, ya se acaba. Debemos de recordar que las comunicaciones en ese momento eran muy lentas. En cada uno de lo que hoy en día son esos países habían sus caudillos con mucha fuerza, y no les gustaba que un poder central en Bogotá por un venezolano diera el poder de todo ese vasto territorio. Entonces, efectivamente, no había cómo controlarlo y se dividió
en eso, en lo que conocemos hoy, esos 5 países. O sea que podemos Entonces, decir así, que a diferencia de los Estados Unidos, que nace unas décadas antes, pero podemos decir que nace más o menos en la misma época, como el régimen político es distinto al de Estados Unidos, en el caso de la Gran Colombia, el poder no está controlado por el pueblo y eso permite que la Gran Colombia, a diferencia de Estados Unidos, sí se pueda escindir, digamos, en diferentes, en el germen de lo que van a ser los futuros estados actuales, ¿verdad? De tal manera que esa nación que ha surgido no controla propiamente el poder, sino que surgen diferentes caudillos que cada uno de ellos lo que quiere es tener su cortijo para mandar él, no su pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que destruye esa unidad política de la Gran Colombia. ¿Estoy en lo cierto en el análisis, Diego, o me equivoco en algo? sí, yo creo que no había en la región un interés de permanecer juntos, ni económico, ni político, ni militar. Entonces, ya no habiendo ningún interés que los mantuviese unidos, pues cada quien tomó su camino. Y el surgimiento de los caudillos era a esos niveles un poco más grandes, que ahorita los podemos ver como lo que hoy en día son estos estados, pero en cada uno de los estados había sus propios caudillos en territorios mucho más pequeños. Entonces, igualmente, cuando ya se produce esta separación de la Gran Colombia y ya no existe, Venezuela como tal comienza su proceso de guerras internas y guerras civiles de poder entre los diferentes caudillos de las diferentes regiones venezolanas, que pelean contra un gobierno centralizado en Caracas. eh, Todos tratan de llegar levantando la bandera de la federación para sus regiones, pero efectivamente aquellos que ganan y llegan hasta Caracas, cuando llegan a Caracas dicen, bueno, ya llegamos al poder y se hacen centralistas. Entonces, es decir, simplemente esta bandera de federación es una bandera política popular para aglutinar la mayor cantidad de personas y lograr sus objetivos políticos individuales. Perfecto. Fíjate cómo podemos hacer otra analogía ya también con la situación, en este caso, no con la evolución histórica, pero sí con la situación histórica actual, dado que hay diferentes, en España actualmente hay diferentes proyectos que podríamos llamar pseudo-federalistas, que lo que van buscando precisamente es vender un cambio que luego no va a ser tal. El concepto de federación tiene sentido cuando hay diferentes estados que están separados, que se federan, que se juntan. Pero en ningún caso tiene sentido el concepto de federación cuando tú tienes algo que está unido, porque si ya tienes algo que está unido, para poder hacer una federación lo que tienes que hacer es primero separarlo, lo cual no tiene ningún sentido, para luego volverlo a unir. Entonces, en un país unido como en aquel momento era Venezuela o como ahora es España, plantear el federalismo siempre implica que hay un engaño de poder debajo de la propuesta y que el político te está engañando. Entonces, siguiendo con la analogía histórica de la historia política venezolana y española que pretendemos hacer, bueno, podemos decir que después de una serie de vicisitudes llegamos a mediados del siglo XX, después de Gómez, tal, llegamos a la dictadura de Pérez Jiménez. ¿Verdad, Diego? Correcto. Mejor explícanos. Sí, la dictadura de Pérez Jiménez fue desde el año 1948 hasta 1958. Fue una etapa de gran desarrollo económico, de un gran desarrollo a nivel de infraestructura en Venezuela, infraestructura que hoy en día se sigue utilizando. Y yo la entiendo como el paso de la sociedad venezolana del campo a la ciudad, de una economía basada en la agricultura, en el café, en el cacao, en la ganadería que había en aquel momento, a una economía industrializada a raíz del boom petrolero
que ya comenzaba, desde hacía mucho tiempo se había descubierto petróleo en Venezuela, pero ya estaba dando sus frutos económicos, y comenzó esa etapa de traspaso de Venezuela a la modernidad, llevado de la mano de la industria petrolera y de esta dictadura, que tenía unas metas claras en cuanto a lo económico, político y social. Ujú. Pues muchas gracias por explicarnos a grandes rasgos la dictadura, Diego. Podemos hacer otra analogía clarísima con España, en este caso con la dictadura de Franco. Cuando el general Franco llega al poder al final de la Guerra Civil, en 1939, España es un país eminentemente agrario. La agricultura es la base de la economía nacional, y cuando termina la dictadura del general Franco, se ha producido también la industrialización de España. Y fíjate, a nivel teoría política, ¿qué concepto podemos aclarar aquí? Podemos decir cómo una cosa es el régimen político que hay en un país, en este caso dictadura, pero también podemos decir que la prosperidad económica es en gran manera independiente del régimen político que está operando en ese país. Es decir, cuando tú consigues en un país una democracia, de esa democracia, de las urnas, no sale necesariamente una decisión justa, una decisión eficiente, una decisión buena. De las urnas en una democracia, únicamente sale fuerza y absolutamente nada más. La prueba la tenemos en que estas épocas de bonanza económica, en España no tenemos petróleo, la industrialización se produjo de otra manera, con los altos hornos, con la industria automovilística, etcétera. Pero como este desarrollo económico no se produjo en una democracia, sino que se produjo en una dictadura, para bien o para mal, pero estos son hechos históricos. Y luego tenemos que, al igual que en España, Diego, la dictadura venezolana, antes que en España, porque políticamente la historia venezolana siempre va adelantándose a la española en el tiempo, la dictadura venezolana de Pérez Jiménez evolucionó hacia un régimen de oligarquía de partidos, ¿verdad? ¿Nos lo explicas? Sí, correcto. Tras la caída de Pérez Jiménez, surgen varios partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, URD, que forman una alianza para mantenerse ellos en el poder. Es lo que se conoce como el Pacto de Punto Fijo. Debemos de recordar que antes de Pérez Jiménez hubo varios ensayos democráticos, pero que nunca consolidaron una hegemonía política fuerte y que durara. Y cuando vencen a Pérez Jiménez, sigue estando la sombra del poder militar sobre el poder político, y estos partidos políticos deciden, para su supervivencia, aliarse de manera tal de lograr una armonía en el poder y respetarse entre ellos. Bueno, este proceso o este periodo duró cerca de 40 años hasta que el propio sistema se vio, bueno, colapsado, llegó a su fin, a su madurez, y provocó pues diferentes movimientos socialistas o populares en contra de lo que se había convertido ahora en un régimen que no representaba al pueblo como tal. O sea, de nuevo tenemos la analogía con España, este periodo oligárquico de Venezuela, que procede de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y que, como bien has explicado, surge principalmente del Pacto de Punto Fijo. Se trata de un régimen, de un acuerdo, de un consenso entre los partidos políticos, dejando aparte al pueblo, ¿verdad? Correcto. Exactamente lo mismo a lo que sucedió a la muerte del general Franco en España con la transición española. Un pacto
entre partidos donde el pueblo no está representado porque la actual Constitución española impone el sistema de listas, ¿verdad? Donde el poder se lo reparten únicamente entre los distintos partidos políticos, ¿verdad? Los diputados del Congreso no representan al pueblo para nada, sino que representan al jefe de partido que les ha puesto en las listas. Y como esos señores diputados lo que quieren es ir en las listas para conservar su escaño en las siguientes elecciones, pues a quien representan es al jefe de partido que les pone en las listas. El sistema no variaría ni un ápice si no se molestaran ni en hacer listas. Se presentaran los 5, 6, 7 personas solos. El pueblo votara proporciones, el 15, el 20, el 30, y una vez después rellenar los nombres. Es más, ni siquiera hace falta, como estamos viendo ahora con el mal llamado estado de alarma, que solamente van al Congreso los jefes, ¿vale? El Congreso está vacío, solamente hay pues 10 personas y el régimen político, dejando aparte el tema del estado de alarma, pues las votaciones en el Congreso se producen pues de la misma manera, ¿no? Independientemente de que puedan estar los diputados votando telemáticamente o no, cosa que no se ha explicado bien. Y estabas diciendo, Diego, que el régimen de partidos de género se produjo una pérdida de legitimación del régimen de partidos, la gente ya estaba harta de la corrupción, ¿verdad? Y se produjo un cambio que fue la revolución bolivariana. ¿Nos la explicas, Diego? Sí, correcto. Para el año 97, 98, ya el sistema de partidos en Venezuela estaba totalmente agotado. Y surgieron líderes regionales que se veían como independientes, o sí, tenían partidos políticos pequeños regionales. Uno de ellos fue Salas Romer, que era el gobernador del estado Carabobo, que es un estado, aunque no tiene petróleo, es donde se asientan la mayor cantidad de industrias de Venezuela. Y en Caracas surgió el liderazgo de Irene Sáez, anteriormente había sido Miss Venezuela, y en ese momento había estado ejerciendo como alcaldesa del municipio de Chacao, un municipio con dinero, podríamos llamar de rico, de Caracas, pero hizo unas reformas muy importantes, creó una policía municipal, cuestión que era nueva en Venezuela, y esos liderazgos individuales comenzaron a cobrar mucha importancia en Venezuela y a ser vistos como una alternativa posible contra el bipartidismo que se había creado en Venezuela. Al mismo tiempo surgió la figura de Chávez como una tercera vía de, política, diferente a la que estábamos acostumbrados. Ya llegando el momento de las elecciones, en diciembre, Salas Romer se une, no sabemos por qué, a Acción Democrática, que era uno de los partidos tradicionales. Y a Irene Sáez la convencen de que para poder ganar tiene que unirse a otro partido político grande que tuviese la maquinaria, la presencia en toda Venezuela, y se une a COPEI, lo que decepciona a toda la población porque es más de lo mismo. Volvemos otra vez, aunque sean candidatos nuevos, por decirlo de alguna forma, a estar dentro de un sistema que ya estaba agotado del bipartidismo. Y en ese momento, Chávez, que se mantuvo independiente con su idea, pues crece en popularidad y arrasa en las elecciones. Ese fue el surgimiento de Chávez. Y Chávez propone una nueva constitución, ¿verdad? Correcto. Con una asamblea constituyente que tampoco tenía diputado uninominal de distrito, ¿verdad? Correcto. La propuesta de Chávez era justamente lo que el pueblo en ese momento sentía, que el sistema de partidos creado con la Constitución de 1961 estaba agotado, que todo ese sistema político, económico estaba agotado, y él proponía la creación de una nueva Constitución. Esa nueva Constitución
se iba a redactar por el pueblo y para redactarlo Comillas, comillas importantes ahí, ¿eh? Exacto. Para redactarlo por el pueblo, pues efectivamente se iba a crear una Asamblea Nacional Constituyente que las personas podrían votar por ese representante en la constituyente para crear una constitución del pueblo para el pueblo. Pero Pero sistema mixto, ¿verdad, Diego? Es decir, también sin representación, no había diputado uninominal. No, se hizo a través de listas. Cada partido político presentó la lista de sus candidatos y bueno, nada, incluso, bueno, había un sistema electoral bastante este, extraño en cuanto a la representación que le atribuían a cada una de las listas, pues, que degeneró efectivamente en que para nada hubo una representación del pueblo. Uh-huh. Y al final, esa asamblea de partidos, vamos a decir, hace una nueva constitución y esa constitución se somete a referéndum plebiscitario, ¿verdad? O sea, sí o no. Sí, correcto. Las únicas preguntas eran que si se aceptaba o se aprobaba ese texto constitucional como la nueva constitución o no. Y Es bueno, decir, tampoco era una representación de partidos, porque con este sistema que hubo, el 98% de los constituyentes representaban únicamente al partido de gobierno, que era el partido de Chávez. muy bien y además muy bien expresado cuando has dicho que esos constituyentes, que al no representar al pueblo realmente no son constituyentes, sino constitucionarios, representaban a los partidos, no al pueblo. Eso es lo que pasa con el sistema proporcional o sus distintas variantes dentro de cualquier sistema mixto, que es algo muy común en América Latina. O sea, que tú fíjate cómo esa asamblea no hizo diferentes proyectos de constitución y que el pueblo eligiera entre cada uno de ellos, sino que se hizo lo mismo que se hizo con el régimen del 78 en España. Señores, señores pueblo español, sin tenerles a ustedes en cuenta para nada, porque las cortes que se eligieron en las elecciones del 77 no eran constituyentes ni fueron elegidas para eso, nosotros en secreto hemos hecho esta constitución y se lo damos a votar a ustedes. Sepan ustedes que o votan esto o tienen ustedes el caos. Fue así. Sí, sí, o sea, no había alternativa, era esa constitución o la constitución, quedarnos con la misma del 61. Pero bueno, no había cómo votar ni por capítulos, ni por artículos, ni nada, pues era Ni diferentes simplemente opciones de constitución. Efectivamente, así fue como ocurrió. Y bueno, todos sabemos en España que Venezuela está muy mal, pero puedes tomarte 5 minutos, si quieres, para explicar a grandes rasgos los fundamentales de cómo ha evolucionado hasta ahora ese régimen de Chávez. Si quieres, podemos hablar de control cambiario o de fraude en las elecciones o coge tú un poco los parámetros, en 5 minutos, pues no tenemos tiempo para más, Sí, no, para que la gente pueda entender en qué ha evolucionado el régimen venezolano que venía de una oligarquía de partidos como la española. sí, bueno, el proceso ha sido muy, muy complicado porque ha tocado lo económico, lo político, lo social, lo moral, lo ético y de una manera transversal. Es decir, desde los niveles económicos y intelectuales más altos hasta el punto más bajo de la sociedad, cada uno de ellos han sido intervenidos por el Estado o por el Estado en diferentes aspectos. Si bien todo el mundo ha sacado algún provecho
de las políticas que se han tomado, igualmente han sido cómplices en el círculo vicioso que hemos tenido en Venezuela. Para empezar, desde el punto de vista político, el proyecto político de Chávez estuvo todo el tiempo destinado a sofocar cualquier disidencia política. A otros partidos, personas independientes y muy fuertes, sobre todo dentro de su propio partido. Chávez cerró muchas televisiones y medios de comunicación, ¿verdad? Que es un poco también, en aquella época no existían redes sociales como ahora, pero sí cerró televisiones, ¿verdad? Sí, la presión fue muy fuerte desde muchos puntos de vista. El caso más sonado fue el de Radio Caracas Televisión, que fue la primera televisión pública que hubo en Venezuela. Y bueno, nada, el cierre se produjo justo en un momento en el que la televisora tenía que renovar su concesión. Y lo lógico era renovarla, pues. Pero como había sido un medio muy crítico a las políticas del gobierno y de Chávez, pues simplemente no renovaron la concesión. Como era una potestad del gobierno, pues no la renovó y punto, y así lo cerró. Pero muchos otros medios de comunicación recibían presiones de diferente índole. Con el CENIAT, que es como la administración tributaria aquí en España, pues hacían unas inspecciones a los radios, prensa, televisión, muy extrañas. Otro medio que utilizaban para presionar era Conatel, que era el organismo autónomo que se encargaba de la supervisión de las telecomunicaciones. También desde el punto de vista económico, y aquí es donde entra el control de cambio, no permitían a la prensa comprar los dólares o las divisas necesarias para poder importar papel, tinta o maquinaria, con lo cual lo iban sofocando poco a poco a que no pudieran comprar materia prima para sus productos, o también pagar royalties a agencias de noticias para retransmitir información. Entonces, todo se fue cerrando de manera tal de políticamente crear un único partido, desde el punto de vista comunicacional, un solo medio de comunicación, que era lo que comunicaba el Estado. Desde el punto de vista económico, todo lo tienes que hacer con o a través del gobierno, para eso era el control de cambio. En un principio era una medida económica, pero que se convirtió en un arma política. Yo te doy a ti acceso a los dólares o no te doy a ti acceso a los dólares. Debemos de recordar que Venezuela, por ser un país petrolero, tener mucho petróleo, todo lo demás era importado. La producción en Venezuela era muy básica, muy para consumo interno, pero no se abastecía, entonces ella sola, entonces mucho era importado. Con lo cual, a través de esa arma política de control de cambio, pues el gobierno lograba favorecer a los amigos o a los que estaban con ellos y castigar, entre comillas, a quienes estaban en contra. Allí surgió lo que ha sido lo más devastador de la economía venezolana, que es este dólar paralelo, un dólar que se vende en el mercado negro. Con muchísimas leyes que penalizan ese tipo de actividad, pero que el gobierno permitió en parte para luego controlar también a través de ese otro sistema, que es sumamente complicado explicarle a alguien de afuera. Uno lo entiende porque lo vio día a día como evolucionando, pero no se puede explicar. Sí, no tenemos tiempo además para una audiencia general. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro que si cuando un sistema de oligarquía de partidos entra en crisis, ese sistema únicamente se reforma por los propios partidos que están dentro del sistema, eso no evoluciona hacia un sistema democrático, sino que evoluciona hacia un régimen con más poder del Estado, especialmente en momentos de crisis como estamos viendo, ¿no? Además, España se encuentra en una situación en la que no tiene soberanía monetaria
porque estamos dentro del euro, y ya se está empezando a hablar abiertamente de rescate, o incluso por parte de algunos economistas se está empezando a hablar de la imposibilidad del rescate, dado que la economía española tiene un tamaño de 6,5 veces la economía griega y en principio no sería rescatable dado la cuantía del rescate, y entonces España saldría del euro, lo cual sería ocasión que ni pintada para el gobierno en el poder también establecer corralito bancario, sistemas de control de cambio, y en este caso establecemos la analogía de que la fuente de divisa extranjera de España no sería el petróleo como en Venezuela, sino que sería el turismo, que sí podemos decir que mueven porcentajes de divisa extranjera similares en el producto Interior Bruto. Entonces, para concluir ya, porque nos vamos pasando de tiempo, la solución a la actual crisis del sistema de partidos sería un proceso constituyente convocando una asamblea constituyente, sí constituyente, no constitucionaria, en este caso, formada por diputados de distrito. Un distrito de unos 100.000 habitantes tendría un representante en Cortes constituyentes. Y de esta manera también se podría dar a la ciudadanía la opción de votar entre 2, 3 proyectos de constitución diferente, y que mayoritariamente la ciudadanía pudiera decidir qué sistema político desea darse. En ese caso, habría libertad política colectiva, porque la ciudadanía sería libre para decidir qué sistema de gobierno quiere para la nación. Terminamos ya explicando cómo sería formalmente un sistema democrático muy parecido al que actualmente tienen los Estados Unidos de América. Hablamos de 3 poderes: poder legislativo, como ya hemos dicho en el mismo caso de la Asamblea Constituyente, poder legislativo formado por diputados uninominales de distrito, y luego poder ejecutivo elegido en elección aparte y separada del poder legislativo, de tal manera que los españoles tuvieran el derecho a elegir por sufragio directo a su presidente del gobierno y a doble vuelta. Luego también es muy importante que exista una dualidad entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, dado que si el poder legislativo en un momento dado no acepta los decretos ley del poder ejecutivo, o el poder ejecutivo no aplica leyes que ha hecho el poder legislativo, cualquiera de los dos poderes puede disolver al otro a condición de disolverse él también, y que el pueblo dirima en elecciones separadas de nuevo los problemas de compatibilidad que hayan surgido entre legislativo y ejecutivo. Y para terminar, habría un poder judicial independiente con un órgano de gobierno elegido entre todos los profesionales de la justicia, desde jueces y magistrados hasta procuradores, abogados, etc. De tal manera que los políticos no pudieran ellos designar al juez que les va a juzgar cuando cometan determinados delitos. Y pues, Diego, ya para terminar, hemos visto la analogía o el correr paralelo que han tenido las historias políticas de Venezuela y de España, y bueno, esperemos que en estos momentos de crisis el paralelismo se rompa, ¿no? Y España consiga la libertad política colectiva y no siga los pasos de Venezuela, que hemos visto que es un hecho histórico incontestable de cómo ha evolucionado un sistema de oligarquía de partidos, cuando esa evolución se produce desde dentro del propio sistema, y no desde fuera, no un sistema
gobernado por el pueblo. ¿Qué consejo puedes dar a los españoles para terminar, Diego? Bueno, que no se dejen encantar por cantos de sirena. Es muy fácil dejarse seducir por ideas populistas, por ideas que vas a ganar más trabajando menos o cualquiera de esas cuestiones, pero uno tiene que ser consciente de que en un estado, en un país, todos contamos y todos tenemos que trabajar en pro del bien común. Y debemos participar en las decisiones políticas. No podemos dejárselo a los que se llaman políticos, porque eso es muy peligroso. Perfecto final, Diego, perfecto final. Bueno, pues muchas gracias por haber estado hoy en el programa, Diego. Muchas gracias a nuestros oyentes también. Y les esperamos a todos ustedes en el próximo programa. Muchas gracias. Vale.